La exploración a Marte es fascinante. Llegar a este planeta no es solamente curiosidad, es la posibilidad de salvar a nuestra especie de un evento catastrófico. Mario Pérez, científico chileno de la NASA, este martes a las 8 de la mañana, en Noticias Viva. Invitado especial, el científico nariñense Alberto Quijano Botniza. Noticias Viva, el poder informativo en Colombia. 8 de la mañana, 2 minutos en el territorio colombiano, las 10 de la mañana, ¿no? 9 de la mañana en los Estados Unidos, exactamente en Washington. Vamos a hablar de un tema muy importante que lo hemos venido promocionando a través de nuestro espacio radial de Noticias Viva. Es el diálogo con uno de los científicos más importantes que tiene Latinoamérica en la NASA. Estamos hablando de Mario Pérez, quien es el jefe de tecnologías de la División de Astrofísica de la NASA. Hablar de Mario Pérez es hablar de uno de los científicos chilenos que trabaja exactamente en las oficinas centrales de la NASA en Washington, donde es el jefe tecnológico de la División de Astrofísica, ingeniero civil electrónico de la Universidad Federico Santa María. A los 22 años, por lo que se considera un porteño por adopción, pues ya hacía parte de esos estudios. Se recuerda como un exalumno ejemplar del Liceo Valentín Letelier de Santiago, donde siempre estuvo fascinado por la física. Entre otras cosas, Elena, después de trabajar en el European Southern Observatory, en La Serena y Múnich, se fue a estudiar astronomía en la Universidad de Ámsterdam y se doctoró en astrofísica en la Universidad de Brigham Young, en los Estados Unidos. En 1988, tras lo cual su primer trabajo de postdoctorado fue como astrónomo residente de la NASA. De allí emigró al Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, desde donde ya hace más de 7 años, desde donde regresó a la Agencia Espacial, donde está a cargo de un poderoso y creciente portafolio de desarrollos tecnológicos para la exploración espacial. Eso así en resumen, Elena. Por supuesto. Ese palmarés importante. Pero mire, para mí es un honor vincular también al doctor Alberto Quijano Botniza, director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, porque aquí, y como en otros temas que hemos tocado aquí a través de Noticias Viva, doctor Alberto Quijano Botniza, buenos días. Pues vamos a entablar ese diálogo con el doctor Mario Pérez, porque la NASA tiene sus códigos, tiene su lenguaje, y qué bueno que ustedes también dialoguen bajo esos códigos tan especiales y ese lenguaje científico. Doctor Alberto Quijano, qué gusto tenerlo, buenos días. Buenos días, estimados periodistas. También un saludo muy cordial para el gran amigo, el gran científico de NASA, el doctor Mario Pérez. Pues la hoja de vida de él es muy amplia. Aquí estaríamos muchas horas hablando de todos los trabajos que él ha realizado, y tuve la suerte de encontrarme con él en el año 2009, precisamente en Barranquilla, en un evento que se denominó Aventura Espacial, y desde allí pues tuvimos una amistad. Constantemente lo he encontrado en diferentes congresos en el mundo, y sobre todo creo que lo más importante es también el hecho de ser un latino brillante en la NASA, y que estima mucho el trabajo que se hace aquí en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, dentro de este diálogo que vamos a entablar, hablemos acerca de la importancia que tiene en este año 2021, y por supuesto ya hace más de una década, todo el tema de la exploración espacial, que es un tema fascinante que nuestros oyentes siempre lo han solicitado, y siempre el doctor Alberto Quijano Botniza
pues lo ha tocado en nuestros diferentes espacios noticiosos. ¿Cuál es la verdadera importancia de la actualidad y lo que vive la investigación científica por parte de ustedes, los latinos en la NASA? Sí, de hecho, el año 2020, a pesar de la pandemia, NASA ha seguido en todos los asuntos de exploración espacial y han habido más éxitos que nunca el año 2020, lo cual ha demostrado la validez, ¿cierto?, en qué consiste la exploración espacial. Digamos, NASA aquí en los Estados Unidos y en el mundo ha sido una buena noticia el año 2020, una de las pocas buenas noticias del año. Y recuerden, por ejemplo, que la misión Perseverancia se lanzó a finales de julio, ¿cierto? En julio del año 2020, en el medio de la pandemia. ¿Y por qué se lanzó en ese tiempo? Se lanzó porque NASA tiene una ventana de lanzamiento cada 2 años, ¿cierto? Para ir hacia Marte. Marte está muy cerca de la Tierra cada 2 años, entonces las misiones son 2020, 2022, 2024, ¿ya? Y eso es física, no es política, ni es algo, digamos, dictado por otras leyes, excepto la física. Y por esa razón, le digo, durante el año 2020 hubieron varios muy buenos éxitos. NASA por primera vez voló, por ejemplo, de vuelta a la estación espacial con astronautas norteamericanos desde tierra norteamericana, de suelo norteamericano. Y eso no se había hecho desde el año 2011, es decir, por casi 10 años. NASA no había volado desde los Estados Unidos para llevar astronautas a la estación espacial. Y eso se pudo hacer tanto en mayo, que fue el primer lanzamiento con el SpaceX, con el Falcon 9, y en noviembre, en las cuales en mayo fueron 2 astronautas y en noviembre fueron 3. Es decir, por primera vez en el año 2020, que fue un año complejo, se pudo volar nuevamente desde territorio norteamericano, lo cual fue un éxito nacional que se celebró en todos los ámbitos nacionales en el país. Pero también OSIRIS-REx, ¿cierto? Fue a un asteroide Venus y pudo aterrizar, ¿cierto? Primero circuló, orbitó alrededor del asteroide, después aterrizó y pudo sacar muestras, ¿cierto? Y ahora están en camino hacia nuestra Tierra. Es decir, la suma de eventos del 2020 han demostrado la importancia que la exploración espacial tiene y quizás son una de las diamantes, digamos, de lo que pasa en este país, aquí en los Estados Unidos, debido a que eso ayudó a levantar el ánimo, ¿cierto? No solo los americanos, sino todo el mundo, acerca de los diferentes éxitos que NASA pudo tener. Y el más grande de todos, ¿cierto? Que fue el llegar a Marte, ¿cierto? Con el rover Perseverancia, ¿cierto? Y el pequeño helicóptero que sucedió ahora el 2021, ha sido como la corona, ¿cierto?, de todos los esfuerzos que se hicieron el año pasado. Así que por esa razón le digo que la exploración espacial ha seguido inspirando, ha seguido iluminando a la juventud, a los niños, ¿cierto?, la gente, desde la gente que trabaja en la calle, ¿cierto?, y ha creado un buen espíritu de yo diría positivo, a pesar de los diferentes desafíos que todos estamos viviendo. Doctor Mario, en algunas de las reuniones a las cuales asistí en Houston, ustedes los científicos ya decidieron que antes de viajar con tripulación a Marte es necesario regresar a la Luna. ¿Qué nos puede informar sobre ese aspecto, doctor? Correcto, la vía a Marte va a ser a través de la Luna, ¿ya? Y la razón es, yo diría, geopolítica, además de ser una buena idea. ¿Por qué le menciono que es geopolítica? Yo he estado en la Casa Blanca, ¿ya?, en reuniones con lo que se llama el Consejo del Espacio, ¿cierto?, en el cual el director de ese consejo
en la administración anterior era el vicepresidente, ¿ya? Mike Pence. La razón que se nos dijo, y yo diría que fue una buena razón, es que ir a la Luna es más cerca que Marte, primero. Segundo, es más fácil llegar a la Luna que llegar a Marte. Entonces, para abrir y extender una invitación a muchos otros países, NASA quiere llegar a la Luna con muchos otros países, porque quiere democratizar el acceso al espacio, ¿ya? Entonces, una razón es que la Luna está a 1 segundo de luz, ¿cierto? En 1 segundo de luz está en la Luna, ¿ya? Y eso significa que muchas naciones, incluyendo Colombia, por ejemplo, ya que estamos hablando con ustedes, podría poner algo, un experimento, podría poner algo sencillísimo en el camino a la Luna. Y por esa razón, hoy día a la Luna han llegado, ¿cierto?, los rusos, los chinos, los hindúes, y también ha llegado Israel, ¿ya? Y esperamos que lleguen muchos otros países. Digamos, la Luna hoy en día es un lugar democrático de acceso, y NASA quiere ir con ellos, ¿cierto?, para no visitar solamente, pero para colonizar, ¿ya? Esta vez Estados Unidos y NASA va a llegar a la Luna para colonizar y quedarse, ¿ya? Y para eso están haciendo todas estas misiones, ¿cierto?, de Artemis, para poder empezar esta colonización en forma sistemática. Y le menciono que después de colonizar se quiere explotar, ¿ya? La idea es explotar. Y por esa razón el paso a la Luna es fundamental para encontrar recursos, ¿cierto?, para poder tener éxitos de larga distancia. Yo diría que Estados Unidos por 30 años voló en órbita baja, que fue el transbordador espacial, ¿cierto? Por 30 años simplemente Estados Unidos voló en órbita baja y no fue a ninguna parte, ¿ya? En términos de exploración humana. En términos robóticos, obviamente... Doctor Mario, le saluda Elena Ormaza y qué gusto poder dialogar con usted, una persona tan importante en el tema científico. La pregunta de muchos de nuestros ciudadanos es por qué en los últimos años no se había vuelto a la Luna, precisamente después de esas primeras exploraciones que se realizaron hace ya un tiempo atrás, pero en los últimos años se había dejado como un poquito de lado el tema de regresar a la Luna. ¿Podemos explicarle a nuestros oyentes qué fue lo que sucedió en estos últimos tiempos? Sí, Estados Unidos se comprometió con el programa del transbordador espacial, que era un programa de baja altitud, ¿cierto?, en los cuales volaba alrededor de la Tierra. Y todavía los Estados Unidos está comprometido a parte de ese programa, que es la Estación Espacial Orbital, ¿cierto?, internacional, que todavía existe. La Luna se dejó atrás. La Luna fue en realidad un logro temporal que se hizo desde el año 69 hasta el año 72, ¿cierto? Y no se volvió. Y no se volvió porque hay muchas... la idea de la política espacial norteamericana cambió, ¿ya? Fue más importante volar frecuentemente que volar a lugares demandantes o desafiantes, ¿ya? Y por esa razón la Luna se dejó de lado, y le digo que se perdieron muchas habilidades durante ese tiempo. Por ejemplo, el vehículo con que se volaba a la Luna, que era el cohete Saturno V, ¿cierto?, se dejó de funcionar, y mucha de la gente que lo sabía manejar se había jubilado. Entonces, hoy día estamos reconstruyendo esa capacidad de poder tener cohetes poderosos para poder volar a la Luna, y eso ha demorado varios años, ¿ya? Pero yo diría que estamos muy cerca ahora de poder llegar, ciertamente de llegar ahora se va a llegar con mucho más tecnología, con mucho más preparación, ¿cierto?, con mucho más conocimiento del efecto el espacio tiene en la vida humana, debido a lo que hemos aprendido en los pasados 40 años, en los cuales tuvimos el transbordador espacial como un vehículo en los cuales se voló
muchas veces, todos los meses, ¿cierto? A diferentes lugares que todos eran bajos en la órbita muy cerca de la Tierra. Entonces, ahora existe la política no solo llegar a la Luna, pero llegar a Marte a través de la Luna. Y eso es lo que Estados Unidos está tratando de promover, debido a que la Luna, como mencionaba, debiéramos todos poder llegar a la Luna en forma democrática. Y Estados Unidos tiene interés en asociarse con otras agencias espaciales, ¿cierto? Para que todos podamos ir juntos a la Luna y desde ahí planear nuestro paso hacia Marte. Les menciono que la Luna está a un segundo de distancia de la luz. La luz demora 1 segundo en llegar, 2 segundos en llegar y rebotar, ¿cierto? Pero Marte, dependiendo la órbita, está más o menos 30 o 33 minutos. Es decir, es un factor mucho más largo, y llegar hoy día con la propulsión que tenemos, llegar a Marte va a demorar por lo menos 6 meses, que es lo que demora con exploración robótica, ¿cierto? Lanzamos en julio del año pasado y llegamos en febrero, ¿cierto? Este año. Entonces son 6 meses en los cuales tenemos que saber cómo sobrevivir para poder llegar con astronautas a Marte. Estamos en diálogo con el doctor Mario Pérez, jefe de tecnología de la División de Astrofísica de la NASA. Doctor Alberto Quijano Botniz. Sí, una pregunta muy importante, doctor. Pues para viajar a Marte, realmente la parte de ingeniería ya está casi resuelta en su totalidad, sobre todo con la inteligencia artificial y la robótica, pero enviar astronautas es un problema todavía porque no se ha solucionado la gran radiación que van a recibir los astronautas durante el viaje y cuando estén precisamente en Marte. Correcto. De hecho, de los problemas que usted menciona para exploración robótica, se han resuelto todos los problemas para llegar a Marte, incluyendo propulsión, ¿cierto? Incluyendo el manejo remoto para poder, que es algo de mecánica celeste, ¿cierto? Para poder inyectarse en la órbita, para dejar la Tierra, para dirigirse a Marte y para incorporarse en la órbita de Marte y después para descender. Todos esos problemas se han solucionado. Pero si vamos a hacer exploración humana de Marte, hay muchos problemas que no se han solucionado. Uno de ellos, quizás el principal, usted ya lo mencionó, el problema de la radiación acumulativa, ¿cierto? Que los astronautas van a recibir. Y nosotros medimos la radiación. El rover Perseverancia midió la radiación acumulativa, ¿cierto? Que se recibe al viajar a Marte por 6 meses, y es más de la dosis que los humanos pueden tolerar. Entonces, hoy en día tenemos que hacer sistemas de protección para los astronautas, pero también hay que resolver el problema de comida, ¿cierto? El problema de oxígeno, el problema de agua, aun cuando esos están parcialmente resueltos. Le digo eso porque en la estación espacial hoy en día se recicla el agua, ¿cierto? Se recicla el agua de los astronautas, se está plantando comida, ¿cierto? En la estación espacial, y hay maneras de producir oxígeno, ¿ya? No es difícil hacerlo ahí porque en realidad estamos tan cerca de la atmósfera, ¿ya? Y pueden sacar materiales, ¿cierto? Para poder destilar oxígeno. Entonces, muchos de estos problemas, si bien ya hay una solución parcial, quizás no sostenida, podrían resolverse. Es decir, son desafíos, pero no son imposibles, no son fatales, ¿cierto? No son obstáculos fatales. Diría que sí, en los próximos años vamos a poder, quizás en la próxima década, poder llegar a Marte con astronautas. De hecho, le menciono que NASA, una de las metas de llegar a la Luna con astronautas es que las primeras botas que pongan los pies en la Luna va a ser una mujer. Entonces, eso para la Luna. Y es posible que eso suceda. Y de hecho ya se sabe que van a ser los astronautas que van a volar a la Luna en las próximas misiones de Artemis. Y de hecho ya es posible que
esto además motive aún más, ¿cierto? Especialmente las mujeres, las niñas en los diferentes países, de que ellas sí pueden contribuir al programa espacial de exploración que hoy día tenemos. Bueno, realmente es fascinante, ¿no? Lo de Marte creo Espectacular, que muy interesante. día a día nos presenta información, nos presenta noticias, pero usted como científico, ¿cómo ha estado viviendo todo el tema de las revelaciones de Perseverance, las imágenes que ha enviado, los sonidos que se captaron incluso en el momento del aterrizaje? ¿Cómo lo ha vivido usted y cuál es el análisis de las pruebas que puede aportar en adelante? Si hubo agua en algún momento en el territorio marciano, si hay las condiciones para cambiar la forma climática del planeta, de acuerdo a la evolución científica y los diferentes avances que se ha tenido por parte de la humanidad. Bueno, realmente estamos viviendo una época fantástica al mismo estilo de la década de los 60 y los 70, cuando el hombre estaba llegando a la Luna, y la misión que tiene precisamente Perseverancia es muy importante porque va a determinar si efectivamente en Marte hubo vida primitiva o si todavía se puede conservar. Pues estamos hablando de microorganismos, y eso sería muy importante porque hasta ahora científicamente no hay ninguna evidencia de que haya otros seres vivos en el universo. La filosofía nos indica que sí tiene que haber inteligencia, diferentes inteligencias en otras partes del universo, pero hasta ahora no hay ninguna prueba. ¿Cómo lo mira usted, doctor Mario Pérez, Sí. de acuerdo a lo que ha enviado este robot y lo que puede presentarnos ya en los próximos meses? Yo diría, por ejemplo, las visiones, las imágenes que ha tomado Perseverancia han llamado la atención, ¿cierto? Debido a que son, inesperadamente, son muy similares a lo que podemos ver en muchos desiertos de la Tierra, ¿ya? Y yo mencionaba que eso no es extraordinariamente sorprendente, debido a que las leyes físicas que crearon Marte, ¿cierto? Son las mismas leyes físicas que crearon la Tierra, ¿ya? Luego, las vistas, ¿cierto? Las imágenes al horizonte que podemos ver de Perseverancia probablemente no son muy distintas de lo que nosotros podemos ver en nuestros propios continentes, en nuestros propios países, en nuestras propias montañas. Entonces, en ese aspecto sí son fascinantes al ver que es un lugar alejado de la Tierra, pero sí nos indica que eso también podría ser algún día nuestro hogar. Ya les menciono que en Marte existe una atmósfera muy, muy débil. De hecho, es un porcentaje de componentes, ¿cierto? Como la que tiene nuestra atmósfera, y eso hace de que nosotros no podamos respirar en Marte. No hay oxígeno ambiental, ¿cierto? Atmosférico. Y para poder cambiar eso tendríamos que cambiar la biosfera de Marte, pero existen experimentos que a lo mejor podrían hacerse en el futuro, en los cuales si tenemos agua o conseguimos agua o hay agua en la superficie, en la profundidad de Marte, podríamos explorarla y sacarla, explotarla, y si se usa esa agua se podría quizás crear algún tipo de cultivo y crear una biosfera para que nosotros podamos vivir. En este momento Marte es inhóspito, completamente inhóspito para la vida humana, y por esa razón los pasos que tenemos que hacer en Marte, ¿cierto? Van a ser muy, muy intencionales y nos vamos a demorar en poder llegar y explorar y explotar Marte. Pero sí, la Luna está más cerca, pero es curioso, la Luna está más cerca, pero es más inhóspito que Marte, ¿ya? Debido a que incluso la gravedad de la Luna es un sexto de la Tierra, es mucho menor. Obviamente, si bien se ha encontrado agua en los polos de la Luna, todavía se piensa que es muy difícil encontrar vida, ¿cierto?, en la Luna, etc. La Luna está más cerca, más inhóspito. Marte es muy similar a la Tierra. De hecho, el día en Marte es 23 minutos y como 57, es como 4 o 5 minutos menos que las 24 horas del día en nuestra Tierra. Es decir, el día marciano es muy similar al día en la Tierra,
El año marciano, obviamente, es de 2 años. ¿Ya? El año nuestro dura 365 días, pero en Marte dura el doble. Pero en la Luna no existe ni día ni noche, ¿cierto? Debido a que la Luna está en una posición física respecto a nosotros, aun cuando el día lunar, ¿cierto? Respecto al Sol, demora 14 días, ¿ya? Son 14 días de noche y 14 días de día en la Luna. Es decir, hay diferencias sustanciales, pero Marte se ve promete más en términos de poder llegar y explorar y explotar la superficie de Marte que la Luna misma. Tal vez, venga, permítame, doctor Alberto Quijano, tal vez es parecido a lo que se ha mirado en las fotografías a algún desierto chileno, puede ser el de Atacama, o tal vez también de pronto lo que se ha mirado, el color rojizo que tiene el cañón del Colorado en los Estados Unidos. ¿Son similares estos colores de lo que nos ha mostrado las imágenes del Perseverance? Sí, como le decía, debido a que son las mismas leyes físicas que formaron la Tierra y Marte, no es sorprendente que el paisaje, digamos, sea muy similar. Vamos a poder saber con más exactitud esto, aparte de las imágenes, cuando podamos retornar materiales que en este caso Perseverancia va a tomar, ¿cierto? Y ponerlos en unos cilindros, ¿cierto? Y dejarlos en la superficie de Marte para que algún día otra misión los recupere, ¿cierto? Y los vuele hacia nuestra Tierra. Entonces, vamos a poder saber más acerca de la composición geológica. Me imagino que no es muy diferente de lo que pasa en el Parque Nacional de aquí en Colorado, ¿cierto? El Gran Cañón, ¿ya? O en los desiertos del Sahara o el desierto de Atacama en Chile. No me sorprende a mí debido a que son las mismas leyes físicas, ¿ya? Que son leyes de formación planetaria en las cuales hay diferentes procesos, ¿cierto? Que tienden a acumular, ¿cierto? Un proceso de acrecimiento, de acumular material y por esa razón le digo, no es sorprendente, nadie está sorprendido de que las imágenes del paisajismo de Marte sean muy similares a la Tierra, debido a que son las mismas leyes que formaron los dos ambientes. Doctor Mario, precisamente la misión Perseverancia descendió en el cráter Jezero porque hay mucha evidencia que hace millones de años atrás hubo agua líquida, eso fue un lago, ahora es un cráter gigantesco y precisamente el objetivo es investigar si allí se originó vida primitiva, pero también en Marte hay otro problema que ya se lo ha analizado, que no tiene magnetismo global y eso ha sido la causa también para que la atmósfera se esté perdiendo debido a la radiación intensa del Sol y de las estrellas. Correcto. De hecho, con el estudio de exoplanetas, para que los exoplanetas no solo tengan una distancia geométrica desde respecto a la estrella en la cual giran, ¿cierto? También se ha descubierto que para que sean protegidos del bombardeo, ¿cierto? Sostenido, el tener campo magnético ayuda a la sobrevivencia, ayuda a que exista vida biológica, ¿cierto? Vida microbial y vida quizás inteligente. Y Marte, como usted dice, de hecho siempre hay una especie de chiste que dice que si un scout, ¿cierto? Fuera con un compás, ¿cierto? O una brújula que se llama, fuera con una brújula, Marte se perdería porque no existe un campo magnético global en las cuales le diga cuál es norte, cuál es sur, ¿cierto? Este, oeste. Marte no tiene eso y eso ha determinado de que mucho del bombardeo que existe incluso en estos días de material interestelar y estelar llega a la superficie de Marte sin que se pueda atrapar. Luego la radiación en Marte es tremendamente más fuerte que en la Tierra, obviamente, y en parte es porque nosotros tenemos
un escudo protector invisible, ¿cierto? Y ese escudo protector invisible es la radiación magnética, ¿cierto? Las líneas de campo, el campo magnético que nos protegen de partículas cargadas, ¿cierto? Partículas que son positivas o negativas, se van a los diferentes polos en este momento. Y eso nos ha ayudado tremendamente. Hemos entendido, por ejemplo, que el campo es un elemento protector a la vida humana, y igual a toda la vida, ¿cierto? La vida animal. Y por eso que hoy en día se está tratando de hacer diagnósticos en los exoplanetas para determinar si podemos medir, ¿cierto?, el campo magnético en ellos, porque si podemos medirlo en ellos y están a la distancia correcta, ¿cierto?, de la estrella, probablemente estén en la zona habitable. Entonces, el campo magnético, hemos aprendido todos los pasados años simplemente de que es importante para sostener la vida en cualquier planeta, incluyéndonos nosotros en la Tierra. Doctor Mario Pérez, científico chileno, la pregunta del millón, como decimos acá en Colombia, doctor Botniza, ¿no? ¿Qué deberían hacer los primeros humanos en Marte? ¿Cuál sería la primera tarea que se debe implementar? Yo diría que la primera tarea, la primera misión que va a llegar a Marte va a ser una misión de exploración que quizás no sea muy larga, ya por razones, no queremos traer vivos los astronautas, debido a que van a demorar 6 meses en viajar allá. Espero que sea menos. De hecho, hay una esperanza que sean unos 3 meses quizás, con propulsión un poco más poderosa. Y quizás 2 meses, pero si fueran 2 meses no sería mucho más difícil. Pero el asunto es que si están allá y están por lo menos un mes en la Tierra, digamos, en la superficie de Marte, Marte ya se va a estar alejando, ¿ya? Y el camino de vuelta va a ser más largo que el camino de ida, ¿ya? Porque por las posiciones de la Tierra y Marte. Y por esa razón yo diría que no, el primer vuelo hacia Marte no sería muy largo, sería un vuelo, una visita, yo diría, diplomática a Marte. No va a ser como para quedarse, porque yo diría que la mentalidad norteamericana en general no está preparada para ver muertes en Marte, ¿ya? Y yo diría que en el fondo nadie está preparado para ver que nuestros astronautas se queden aislados y se queden para siempre, ya sea en Marte, en la superficie de Marte o en la órbita. Y por esa razón sería una visita de cortesía, ¿cierto?, muy rápida, de llegar allá, bajarse, tomar un par de fotos, quizás unas muestras, como lo hicimos en la Luna, y de volver. Porque queremos tener la experiencia, ¿cierto?, de poder traer los astronautas vivos nuevamente a la Tierra y tener un éxito. Y por esa razón yo diría que la exploración a Marte va a ser un poco lenta, va a demorarnos décadas, ¿cierto?, de poder llegar y cumplir las misiones. El deseo estratégico a larga distancia, que es poder llegar a explotar y crear una colonia sostenible en Marte, pero eso va a demorar mucho más tiempo. Doctor Mario Pérez, en el 2018 me encontré con usted en Tennessee en un Congreso Mundial de Astrofísica, y usted estaba presentando los megatelescopios espaciales que NASA desea colocar. ¿Cómo va ese proyecto? Muy bien, de hecho el megatelescopio, el telescopio gigante, que es el telescopio de James Webb, ¿cierto?, es el más caro que ha hecho NASA en la historia de NASA, que empezó el año 58, y se va a lanzar el día de Halloween, aquí, el 31 de octubre ya, de este año, ¿ya? Es decir, nos quedan un par de meses para que se lance el telescopio más grande y más caro. Esto es en conexión con la Agencia Espacial Europea. Entonces, la Agencia Espacial Europea va a poner el lanzador, que va a ser el Ariane 5, ¿cierto?, el Ariane 5, que se lanzaría de la Guayana francesa, ¿cierto?, aquí muy cerca de usted, ¿cierto?, muy cerca, de hecho al otro lado de Sudamérica, ¿ya? Muy cerca del Ecuador, y de hecho
exactamente abajo del Ecuador. Se va a lanzar el 31 de octubre. Este telescopio espacial es el más complejo, ¿ya? Hay mucha gente muy nerviosa en NASA en este momento porque si este telescopio falla, es probablemente que falle mucho nuestro programa espacial de exploración astronómica, ¿ya? Debido a que ha costado 9.000 millones de dólares, ¿ya? 9.000 millones de dólares, eso es un dineral, ¿ya? Y nos han demorado 20 años en construirlo, desde el año 2000 hasta el 2020, se esperaba haberse lanzado el 2020, ahora el 2021, es decir, 21 años, ¿ya? de desarrollo, 21 años de preparación, es muy complejo, tiene más o menos 600 junturas que tienen que estirarse, ¿ya? Incluyendo el espejo mismo, el espejo central que es de 6.5 metros, ¿cierto? Es un telescopio mucho, mucho más grande que lo que aquí el doctor Quijano tiene, ¿cierto? Que son unos, son de algunas pulgadas, pero estos 6.5 metros, imagínense en el espacio, teniendo el día y la noche completamente libre, sin tener los ciclos diurnos o nocturnos, y poder, qué maravillas poder hacer con un telescopio espacial gigante que nunca se ha lanzado tan grande como de estas dimensiones. Además tiene cámaras poderosísimas, ¿ya? Cámaras poderosísimas, y su longitud de onda es más o menos entre 2 micrones, 2 a 3 micrones, es decir, es infrarrojo, ¿ya? Se puede observar en el infrarrojo en forma, en una órbita que se llama Lagrange punto 2, ¿cierto? Que está muy lejos a millones de kilómetros nuestros, es decir, no hay ninguna influencia del Sol o de la Tierra. Es decir, estamos muy interesados, estamos muy entusiasmados con esta misión, pero también es muy complicada y estamos muy nerviosos, ¿ya? Y de hecho mi jefe dijo, cuando fuimos a Marte, hubieron los 7 minutos de terror, ¿se recuerdan? Que fue el lanzamiento en el paracaídas. Cuando vamos ahora a lanzar esta misión el 31 de octubre de este año, son 6 meses de terror, ¿ya? Son 6 meses que va a demorar en llegar, ¿cierto?, a su destino, y durante los 6 meses van a estar abriendo diferentes compartimentos, ¿cierto?, en esta misión para ver que funciona. Es decir, los 6 meses se van a ir haciendo pruebas para cuando se llegue al lugar de la órbita, esté preparado y empiece a observar. Entonces, los 6 meses de terror van a ser a partir de octubre, ¿ya? Y por esa razón espero que no se me caiga el pelo a mí, ¿cierto? Lo que me queda, o envejezca demasiado, pero sí, yo diría que es un desafío, pero NASA está para trabajar en cosas difíciles, no en cosas fáciles, ¿ya? Y por esa razón que se espera que resulte bien y se espera que nuevamente sea un éxito no solo norteamericano, sino mundial. Claro, doctor, el problema que hay de este telescopio es que debe estar ubicado en un punto lagrangiano muy lejano y es imposible repararlo, como se hizo con el telescopio Hubble. Correcto, y por esa razón se han hecho las pruebas aquí en los laboratorios de Northrop Grumman en California, ¿ya? Se han hecho varias veces, le digo cientos de veces, ¿ya? Se han hecho una y otra vez, además tiene mucha redundancia, ¿ya? Es decir, si fallan algunos de los motores, por ejemplo, tienen 2 o 3 otros motores para poder usarlos si el primero falla. Es decir, redundancia, las pruebas que se han hecho acá en la Tierra han sido muy yo diría, repetitivas y muy completas para poder asegurar y certificar que esta misión va a poder funcionar. Pero todavía, digamos, hay muchos imprevistos, ¿cierto? Hay muchas sorpresas y espero que yo diría que todo funcione, porque como le digo, mucho del futuro espacial, especialmente la exploración robótica de astronomía,
está en que este telescopio funcione. Si este telescopio funciona, yo diría que vamos a tener la luz verde para que podamos hacer otros telescopios incluso más agresivos y que en los cuales podamos llegar a entender y a descubrir los comienzos del universo, ¿ya? Y por esa razón es bueno. Bueno, tiene otra más allí. Tranquilo. Doctor Mario, volviendo de Marte y de la Luna a Pasto, pues muchas gracias a usted, estimado doctor, por habernos apoyado en el gran proyecto que tenemos aquí para crear un centro de ciencias. Usted y la doctora Adriana Ocampo, colombiana, son los científicos de NASA que más nos han apoyado en ese proyecto, y le comento que el alcalde de Pasto está muy interesado en internacionalizar a Pasto, hacerlo parte ya de las naciones. ¿Y usted qué opina de nuestro proyecto respecto a esa idea? Sí, a mí me encanta. Yo estaba en Pasto, invitado por usted, precisamente, don Alberto. Estaba allá promoviendo este proyecto y diciendo que hay muchos beneficios de un proyecto de este tipo, de esta índole. Y le menciono que los proyectos, por ejemplo, de investigación científica, en realidad son más de lo que la gente puede esperar, y en el sentido de que solamente va a haber una difusión científica. Yo diría que hay muchos beneficios, entre ellos el beneficio de educación, ¿cierto? El beneficio de poder crear capacidad, ¿cierto?, laboral en gente que puede aprender muchas de estas técnicas de observación astronómica, que no solo tienen aplicación para astronomía, ¿cierto?, pero tienen aplicación para muchos otros campos, como puede ser medicina, ingeniería, ¿cierto?, física en general. Por otro lado, también existe la idea de prestigio. Yo diría que hoy en día, si el departamento de Nariño, ¿cierto?, está buscando un proyecto para internacionalizarse o globalizarse, este proyecto de acceso al espacio, ¿cierto?, a través de telescopios en la Tierra, y de poder colaborar a través de Latinoamérica y a través del mundo, incluso con los Estados Unidos, es un proceso intrínsecamente internacional, porque astronomía no es una disciplina local o regional. De hecho, por la naturaleza misma de observar el espacio, ¿cierto?, que nos pertenece a todos, ya el espacio es democrático, todo el mundo tiene acceso. Le puedo decir que sí, es un proyecto internacional intrínseco, y que podría dar, ¿cierto?, una visión de que Pasto, ¿cierto?, y la universidad en el departamento de Nariño son elementos que están jugando un papel importantísimo, ¿cierto?, en la exploración, en la observación desde la Tierra. Entonces, desde ese punto de vista, diría, el formar capacidad laboral, el poder tener una mejor educación, el poder tener buen internet, ¿cierto?, el poder tener una mejor universidad, hace que este proyecto tenga empuje y apoyo internacional. Y nosotros desde NASA, ¿cierto?, estamos interesados en que Colombia, y especialmente la región como le menciono, el departamento de Nariño, pueda ser un contribuyente efectivo, ¿cierto?, a la exploración espacial desde la Tierra. Y yo diría que aquí el profesor Quijano ha hecho maravillas, porque de los 365 días, quizás 300 están nublados, ¿cierto? O están complejos, hay lluvia, ¿cierto?, como me dice ahora, pero los 65 días que quedan son 65 días que se van a poder observar, ¿ya? Y quizás estoy exagerando, pero va a poder usar todo el tiempo que existan cielos despejados, ¿cierto? Y él nos ha demostrado en los pasados años que con telescopios mucho más pequeños, él ha podido hacer contribuciones internacionales que han aparecido en las páginas de NASA, ¿ya? Y le menciono una vez, no me recuerdo el nombre, Cometa, como anécdota, y yo estoy a cargo del telescopio de Keck en Hawái, que son 2 telescopios de 10 metros, y le menciono 10 metros del telescopio principal extraordinario. Una vez estábamos observando un cometa, ¿cierto?, y era una campaña de NASA, y en Hawái estuvieron nublados esa noche.
¿ya? Entonces, yo ya le había dicho al profesor Quijano aquí que si ellos podían observarlo. Esa noche la única lugar que no estuvo nublado fue Pasto, ¿cierto? Y se hizo una observación de este cometa y de hecho pusimos esta información de NASA, que fue la única que existió esa noche, ¿ya? Fue algo milagroso, diría, una buena historia de éxito que el profesor Quijano puede mencionar debido a que los grandes telescopios en todo el mundo estuvieron fuera de uso esa noche, pero no en Pasto. Y eso diría que fue una de las grandes misericordias de Dios, ¿ya? Y espero que puedan seguir habiendo muchas de estas misericordias, pero yo creo que con un buen equipo, ¿cierto? Un buen proyecto, usted va a poder hacer una gran cantidad de observaciones fascinantes que en muchos otros países no se va a poder hacer a veces simplemente por condiciones climáticas. Sí, fue el cometa Aison. Eso, ahí está. Bueno, muy bien. Doctor Mario Pérez, muy amable por estar aquí a través de Noticias Viva, el jefe de tecnologías de la División de Astrofísica de la NASA, chileno, latinoamericano. Qué orgullo, ¿no? De verdad que sí, nos los encanta. latinos estén allí en estos proyectos importantes de la NASA, en la parte fundamental. Muy amable y muchas gracias por estar aquí a través de Noticias Viva y que siga conservando ese colegaje con nuestro coterráneo, el doctor Alberto Quijano Botniza. Muy amable. Muchas gracias, gracias por invitarme. Saludos a la región, bueno, al departamento de Nariño. Usted pues ya está invitado formalmente para cuando inauguremos aquí en Pasto el Centro de Ciencias y nuevamente mil gracias por su apoyo. Yo siempre les comento aquí en Pasto a mis amigos que yo más me comunico con usted, con la doctora Adriana, con el doctor David Ardila, que con científicos colombianos. Tengo más una amistad mucho más estrecha con ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por invitarme y saludos, mis mejores deseos y espero que el proyecto se concretice en las próximas semanas y meses, ¿cierto? Y espero, obviamente, visitarlos nuevamente cuando sea posible y espero que una de esas visitas sea la inauguración de su proyecto de un centro científico, ¿cierto? En la Universidad de Pasto. Gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Muchas gracias nuevamente, doctor Mario Pérez. Qué interesante, ¿no? Todo lo que excelente. se plantea es fascinante, es fascinante definitivamente. este mundo de la ciencia. Muy interesante todo este proceso que se ha adelantado durante mucho tiempo, los estudios, los descubrimientos, cada una de las situaciones que han tenido que vivir, los fracasos también, pues algunas situaciones difíciles por las que